bien le pareció. Ah, pero mira qué bonita este racimo de guineo, déjame llevarlo. Qué bonito este manojo de yuca, déjame llevar llevó los frutos del campo. Pero Dios no había puesto allí aquello como un modelo a copiar. Claramente el Señor estableció que debía de ofrecerse una ofrenda viva. Alguien debía de morir por causa del pecado para reemplazar el pecador, culpable por su pecado. Pero Abel dijo que no, que él llevaba lo que le parecía. Caín dijo que no, que él llevaría lo que bien le parecía. Eso se llama rebeldía. Y amados hermanos, esa realidad la tenemos en el día de hoy, igualita. Eso no ha cambiado, es el mismo corazón. Hoy tenemos las iglesias haciendo exactamente lo mismo. La adoración caínica sigue en pie, montada en pie, igualito que ayer. La adoración medaganaria, cada quien trae lo que bien le parece, le hacen caso omiso al principio regulativo, sigue en pie en el día de hoy. Y en ese sentido, hoy encontramos dos clases de iglesias, como en los días de Caín y de Abel. Una fundada en el principio regulativo de adoración a Dios, otra fundada en una adoración medaganaria. Dios no tiene que ver con lo que yo le traiga, lo importante es que yo le traiga lo que yo decida traer. Eso fue lo que sucedió allá al iniciarse la iglesia en los días de Adán y Eva. La iglesia ha continuado su agitado curso a través de los siglos. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 10, ahí encontramos la genealogía de Noé. Y es interesante esto, hermano, porque cuando la religión verdadera, y recordemos que el término religión significa ligarse a Dios o estar ligado a Dios. El término latín religion significa volver a atarse a Dios. Re significa volver y ligión es Dios. Entonces religión significa volver a atarse a Dios. Religión es estar atado a Dios. Tú eres religioso. Hay gente que se ofende con eso, que piensan que es un término peyorativo. De hecho, en el mundo lo usan como un término peyorativo. Tú eres un religioso. Sí, yo soy un religioso. Yo estoy atado a Dios. Yo estoy ligado a Él, de pies a cabeza. Y no me quieres tú desatar de esa ligadura. Entonces, cuando la religión verdadera estaba a punto de desaparecer de la faz de la tierra, Dios tomó a Noé y a su familia, lo metió en un arca, lo sacó, lo puso fuera y ahí trajo el diluvio que ahogó, sepultó en agua a toda la raza que se había apartado del camino, de la verdad y de la vida hacía ya muchos años. Después que Dios salvó a Noé, en este caso un representante, ¿verdad?, de la iglesia verdadera, dice, capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Le repitió aquí a Noé las mismas palabras que le había dictado a Adán y a Eva en Génesis 1:28. A Adán y a Eva le dijeron exactamente la misma palabra. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Propaguen la raza humana, en otras palabras. Y ese crecimiento
la obediencia a ese mandamiento, lo encontramos aquí en Génesis capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Torgama. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Domai. Por ahí sigue la lista. En el versículo 31 dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Esa lista que está ahí, encontramos una copia de ella en la ascendencia del Señor Jesucristo. Y eso nos da una idea de cómo era la iglesia, quiénes integraban la iglesia después del diluvio, quiénes la formaron, quiénes fueron sus líderes espirituales, quiénes fueron los patriarcas o los pastores que apacentaban la grey de Dios después del diluvio y hasta Abraham. Si usted va ahí mismo a ese pasaje, por favor vayamos allá, a Lucas capítulo 23. Comienzan con José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei. Estoy en Lucas 3:23. Ahora estoy en el 26, 3:26. Hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Samei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jarín, hijo de Mata, hijo de Levit, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jotán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taret, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragud, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfán, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc. ¿Dónde encontramos conectado aquí? A la iglesia post. A la iglesia post diluvio con la iglesia prediluvio. ¿Dónde la encontramos conectada? ¿Quién es el eslabón? ¿Cuál fue el eslabón entre la iglesia prediluvio y la iglesia postdiluvio? ¿Cuál es el eslabón? Antes de Noé, ¿quién está? Lamec. ¿De quién era hijo Lamec? Noé. Lamec era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamec. Hijo de Lamec. Entonces ahí está el eslabón entre la iglesia prediluvio y la iglesia postdiluvio.
hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalael, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. Entonces, si ascendemos de Adán hacia arriba, encontramos que la antorcha de Adán la tomó ¿quién? La tomó Set. La antorcha de Set, ¿quién la tomó? Cainán. La antorcha de Cainán, ¿quién la tomó? Malalael. La antorcha de Malalael la tomó Jared. Y de Jared se la pasaron a Enoc. Y de Enoc se la pasaron a Lamec. De Lamec se la pasaron a Noé. Y de Noé se la pasaron a Sem. Y de Sem se la pasaron a Arfajad. Y de Arfajad se la pasaron a Cainán. Ahí encontramos la conexión de lo que es la iglesia prediluvio y la iglesia postdiluvio. El punto es, mis hermanos, nunca ha habido un periodo en la historia en la cual no haya habido una iglesia del Señor. Nunca ha habido en la historia un periodo en el cual no haya habido una iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Aún en medio del diluvio había una iglesia flotando. La iglesia siguió flotando. ¿Dónde estaba esa iglesia? En el arca. Flotando ahí en esa arca. ¿Cuántos días duró ahí flotando en esa arca? Boyando la iglesia. ¿Cuántos días duró? ¿Perdón? 150 días. Duró esa iglesia flotando ahí. Cuando se bajó el agua, de nuevo la iglesia se desmontó del arca. Y siguió, y ha seguido su agitado curso hasta el día de hoy. Cuando estaba a punto de apagarse la vela, entonces Dios llamó a Abraham y lo trajo, lo sacó de Ur de los Caldeos. Y de nuevo ahí se prendió ese fuego de la adoración a Dios, del servicio al Señor. Eso lo vemos claramente, ¿verdad?, en estas genealogías que están ahí para ilustrarnos, para informarnos acerca de lo que fue la iglesia desde Adán y hasta la venida del Señor Jesucristo. De manera que estamos emparentados con la iglesia del Señor desde Adán y hasta el día de hoy. Damos gracias a Dios por esa bendición, mis hermanos, de pertenecer a esa iglesia que comenzó con Adán y no ha habido forma, aunque el diablo ha tratado de ahogarla, a veces en su propia sangre, sin embargo no ha podido, no lo ha logrado, y confiamos en el Señor que no lo va a lograr. Entonces, esa descendencia espiritual que nos revela la genealogía del Señor Jesucristo comenzó con Adán. ¿Qué podemos concluir entonces? Que en el tiempo de los patriarcas, esos patriarcas representaban la iglesia verdadera. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque ellos eran los depositarios de la fe verdadera.
en sus corazones, en sus vidas, se hallaba la fe verdadera, en contraste con la fe falsa. Ellos eran los depositarios de la fe verdadera. Eran los hombres y mujeres de antaños que experimentaban el temor a Dios, el temor verdadero, el temor nacido de un conocimiento personal acerca de quién es Dios. De hecho, esos patriarcas que gozaban de esa fe verdadera fueron los recipientes ¿de qué? Primero que nada de la salvación, obviamente, salvación por gracia, pero también fueron los depositarios de la revelación primero directa y luego escrita de la palabra de Dios. Si hoy tenemos una Biblia, se la debemos desde el punto de vista humano a esos siervos de Dios que fueron los depositarios de la fe verdadera, esos siervos de Dios que fueron los hombres temerosos del Señor, temor verdadero, esos hombres que fueron los depositarios de la revelación de Dios. Dios hablaba con esa gente, les comunicaba sus mensajes, se los comunicaba por vía de sueños, se lo comunicaba por vía de revelaciones angelicales, les hablaba y le ministraba a sus corazones. Muchos de esos encuentros donde Dios les revelaba su voluntad a ellos, lo encontramos registrado ahí en las Escrituras. Eso nos habla del trato que había entre ellos y el Señor. Eran los depositarios de la fe verdadera. Eran los hombres que experimentaban el temor a Jehová, pero también eran los hombres que le servían al Señor. Le servían al Señor. Y por ello, hoy tenemos el registro de sus vidas en las Escrituras. Tenemos el registro de sus vidas, de sus testimonios, el registro de su andar con Dios, el registro de su vida inspirada en la revelación que Dios le daba a ellos. Ellos eran la iglesia del Antiguo Testamento, formaban esa iglesia. En el periodo mosaico, dice Berkhof, después del éxodo, el pueblo de Israel no solo estuvo organizado en nación, sino que también constituyó la iglesia de Dios. Fueron enriquecidos con instituciones en las que no solamente la devoción familiar o la fe de la tribu, sino la religión de toda la nación encontró expresión. La iglesia todavía no tenía una organización independiente, pero tenía su existencia institucional en la vida nacional de Israel. Dice Berkhof, la forma particular que asumió fue la de un estado iglesia. Eso era Israel, un estado iglesia. No podemos decir que los dos se coaligaron por completo. Había funcionarios e instituciones civiles y religiosas dentro de los límites de la nación. Pero al mismo tiempo, toda la nación constituía la iglesia. Y la iglesia se limitaba a una nación, la de Israel. Aunque los extranjeros también podían entrar en ella siendo incorporados a la nación. En este periodo hubo un marcado desarrollo de la doctrina, un crecimiento en la cantidad de la verdad religiosa conocida y mayor claridad en la aprehensión de la verdad.
La adoración de Dios se regularizó hasta los menores detalles, siendo en gran parte ritual y ceremonial, y se estableció en un santuario céntrico. Termina la cita. Este autor, Berkov, ahí resume de manera bien concisa lo que fue la iglesia a partir del periodo mosaico, a partir de la entrega de lo que se llama el Pentateuco, que fue justamente entregado para eso, para institucionalizar la adoración a Dios, para definir los límites de la adoración a Dios. Por eso, de manera minuciosa, Dios estableció las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes religiosas, para que Israel pudiese en ese contexto entender su vocación y su propósito. Y naturalmente en todo eso estaba aquella promesa que Dios le había dado a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para llegar al cumplimiento cabal de esa promesa universal, Dios instituyó a Israel como una nación, como un pueblo, donde se habría de forjar, podríamos decirlo así, el fundamento donde habría de ser edificada la iglesia universal. O sea, donde se le daría cumplimiento cabal a esa promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Israel fue creado para facilitar el cumplimiento de esa promesa con el advenimiento del Señor Jesucristo. Y todo ello está ligado, mis amados hermanos, de manera indisoluble a cada una de esas genealogías que encontramos ahí en el Antiguo Testamento, para mostrarnos que lo que Dios le prometió a Adán en Génesis capítulo 3, versículo 15, habría de cumplirse en todas sus expresiones, en la persona, en la obra y en el ministerio del Señor Jesucristo. A través de la vida y el trabajo de la iglesia, se habría de cumplir esa profecía: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así encontramos la iglesia en el Antiguo Testamento, de manera que la podemos dividir, la iglesia del Antiguo Testamento, en dos. Primero, el periodo patriarcal. El periodo patriarcal comienza con Adán y termina ¿con quién? ¿Termina con quién? ¿Con quién? ¿Con quién termina el periodo patriarcal? ¿Dónde termina el periodo patriarcal? Y comienza el periodo mosaico. ¿Dónde comienza? Comienza con Adán. Ahora, ¿dónde termina el periodo patriarcal? ¿Dónde termina el periodo patriarcal? Para eso están las genealogías, mis hermanos, para decirnos dónde comienza una cosa y dónde termina otro. De hecho, la revelación bíblica es clara en ese sentido, porque va de escalón en escalón. El periodo patriarcal de la iglesia comenzó con Adán. ¿Y dónde termina? Por ahí anda. ¿Por dónde termina? ¿Dónde termina el periodo patriarcal? El periodo patriarcal termina, mis amados hermanos, con el nacimiento del Pentateuco. Con el nacimiento del Pentateuco, con la institucionalización de la religión
la Torá. Ahí termina el periodo patriarcal y comienza el periodo mosaico con Moisés. Recuerde que a Moisés le entregaron en el monte Sinaí el Pentateuco, la tabla de la ley, fueron entregadas allí. Y ahí se inició ya de manera formal el pueblo de Israel con sus funcionarios, con sus instituciones, tanto civiles como religiosas, para gobernar la nación como un pueblo civil en los aspectos civiles. Él estableció leyes para gobernar a Israel en los aspectos religiosos, en su trato con Dios, en su relación con Dios, en su adoración a Dios. Él estableció leyes religiosas. De manera que la existencia institucional de Israel comenzó con la entrega del Pentateuco, donde Dios les reveló su voluntad perfecta en lo tocante a su ministerio, a su obra, a sus responsabilidades. En ese contexto, aquello constituía la iglesia. Como bien dice Berkhof, la iglesia estaba limitada a una nación, la nación de Israel, aunque los extranjeros también podían entrar en ella siendo incorporados a la nación. Como en el día de hoy. Como en el día de hoy. La iglesia sigue siendo el Israel de Dios. Y para un impío formar parte del pueblo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Nacer de nuevo e incorporarse a la iglesia local. Nadie tiene la prerrogativa de ser parte del pueblo de Dios y quedarse viviendo independiente en el mundo, como sucede en el día de hoy. Yo soy cristiano, pero soy cristiano independiente. Yo no pertenezco a ninguna iglesia. No, hermano, si se es cristiano, se pertenece a una iglesia. Así como nadie podía ser judío de la descendencia espiritual de la fe de Abraham, sin pertenecer al pueblo de Israel, tampoco hoy nadie se puede abrogar la pertenencia al Israel espiritual de Dios sin pertenecer a la iglesia del Señor. Lo que era verdad ayer sigue siendo verdad en el día de hoy. Naturalmente, el llenar todos los requisitos de una iglesia local para formar parte de ella, muchas veces sabemos que no siempre se da. Hay muchas personas que se mueren en el lecho de la cama y no hay tiempo ni siquiera de presentarlo en la iglesia como un hermano. Se van de ahí del lecho. Se van del lecho y no son bautizados. Y no tienen el privilegio de formar parte de la membresía. Su nombre no aparece en la lista de ninguna iglesia. ¿Dónde tú te congregabas? No, yo llegué de la cama aquí directo al cielo. ¿Cómo? Sin escala, hermano. Hay montones de gente así. De hecho, el caso del ladrón en la cruz es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? ¿A qué iglesia? ¿Dónde se bautizó el ladrón que estaba arrepentido en la cruz? En ninguna. Pero a él le dijeron, hoy estará conmigo en el paraíso. Ahora, hermano, es interesante, solamente hay un solo caso que se registra así. No son abundantes. Y esto creo que tiene una clara señal. O sea, no sigue ese ejemplo, porque cuando tú vienes a ver, te va y el infierno está ahí esperando. Levantate la mano, mi hermano. Sí, la verdad que la cuestión de la iglesia y el pueblo de Israel
es de amplia discusión. Así es. Y de verdad que es una discusión histórica bien amplia. Ahora bien, hasta que el Señor Jesucristo inicia su ministerio, que es donde marca el inicio de un nuevo trato de Dios con el hombre, hasta ese momento, el grupo de personas que usted lo identifica como iglesia, Dios, ese grupo de personas que eran los judíos, hasta ese momento, eran los depositarios de la revelación de Dios y tenían un trato especial con Dios. Ahora bien, a partir de que Cristo inicia su ministerio, el trato de Dios con el hombre cambia, porque se hace a través de él la reconciliación. Ahora, ¿qué pasa con ese grupo de personas que hasta ese momento, eran depositarios de la verdadera fe, de la revelación de Dios y tenían un trato especial con Dios? El Señor simplemente le dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Dios tenía ya un trato especial con ese grupo de personas identificado como el pueblo de Israel. Es decir, ¿cómo establecer la genuinidad de esa fe de los judíos hasta ese punto y posterior a Cristo? Sí. Bueno, la palabra de Dios es clara al respecto. Dice que no son hijos de Dios los que son judíos en la carne, sino que son hijos de Dios los que son descendientes de Abraham. ¿En qué? En la fe. O sea, la salvación ha sido por fe desde Adán hasta el día de hoy. Es por fe. Y ha sido por gracia desde Adán hasta el día de hoy. Y en ese contexto, nuestro punto de coincidencia como pueblo de Dios, como iglesia, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento, ha sido, es y será la fe en la sangre expiatoria del Señor Jesucristo. Los creyentes del Antiguo Testamento experimentaban la salvación y la vida eterna, el perdón de sus pecados, poniendo sus ojos en Jesús, que era revelado en el Antiguo Testamento a través de todos esos animales y ofrendas que Dios había señalado para que representaran lo que habría de ser el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Todo aquello que se ofrecía en el Antiguo Testamento no eran más que tipos y señales ¿de qué? Del Señor Jesucristo, de su sangre derramada, de su obra expiatoria. Ellos se salvaban mirando hacia adelante por medio de los tipos y figuras, mirando hacia la cruz. Y en el Nuevo Testamento nos salvamos de la misma manera, mirando hacia atrás, hacia la cruz, ya sin los tipos y figuras, porque lo que era proyectado como una sombra ya se hizo una realidad cuando Cristo vino a este mundo. Y en ese sentido, yo soy del entendimiento de que la fe ha sido única, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Y el modo de salvación ha sido siempre el mismo. El justo por la fe vivirá. Y esa es una declaración para el Antiguo Testamento y es una declaración para el Nuevo Testamento. ¿Cómo se salvaban los justos en el Antiguo? Por la fe. Por la fe, Adán fue justificado. Por la fe, nosotros hoy somos igualmente justificados. Y lo vamos a ver más adelante, porque estamos todavía en la parte contextualizando aquí esto, pero vamos a entrar en materia en lo que es
el nacimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero todo esto son aspectos importantes porque nos revelan a nosotros la naturaleza de la iglesia desde el antiguo hasta el día de hoy. La naturaleza espiritual de la iglesia no es la ascendencia de una raza la que hace salvo a un pecador, sino su fe en el Señor Jesucristo. De hecho, ¿por qué quedaron en el desierto la mayoría, el 99% de los judíos? ¿Por qué? Porque eran unos impíos, unos incrédulos. No le creyeron a Dios. ¿Quién entraron? Los que creyeron, que fueron muy pocos de esa generación. Entonces la salvación ha sido siempre por fe. Siempre ha sido por fe. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Está claro, mi hermano? Sí, pero varón, dale chance ahora. Para responder la pregunta, que si estoy claro, solamente. La cuestión es que el pueblo de Israel cree. Y hasta el día de hoy, nadie le puede negar que no crean en Dios. De hecho, el fundamento de su constitución está en la Torá. La cuestión es que a partir del Señor Jesucristo, la fe se especifica en el Señor Jesucristo. Pero ellos creían en Dios y eran depositarios de la fe y la revelación verdadera de Dios hasta ese momento. La cuestión es que es por fe y siempre ha sido por fe. Claro. Pero hasta ese momento, esa gente creía y creen aún, todavía, sí, creen sí. en Dios. ¿Cómo nosotros decimos, ustedes son genuinos o eran genuinos hasta ese momento? ¿Cómo nosotros podemos establecer su originalidad respecto a Dios y a Cristo específicamente? Bueno, mira, en ese sentido, mi hermano, hay un punto importante y es el siguiente. Para poder entender este tema de la identidad de la iglesia y formar parte de ella, hay que nacer de nuevo. No importa la raza. Un judío que no nazca de nuevo está muerto en sus delitos y pecados. Y no hay manera de que pueda entender la cruz de Cristo si no nace de nuevo. En eso tenemos que estar claros. Si no nace de nuevo, su entendimiento, ¿cómo está? Está entenebrecido. Sus ojos, ¿cómo están? Están ciegos. Sus oídos están cerrados. Entonces ni oyen, ni ven, ni entienden. Ese es su estado hasta que experimenten el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, ni judío, no importa. Porque gente que creen en Dios, ¿cuántos hay? Los católicos creen en Dios, los musulmanes creen en Dios, los demonios, el diablo cree en Dios. Pero si no hay un nuevo nacimiento, no hay forma de que puedan entrar. Entonces esa es la realidad. En eso tenemos que estar claros. La cruz solamente la entenderán las personas que nacen de nuevo. Sin eso no hay forma. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Sean judíos, sean griegos, sean lo que sean. Como una soledad. ¿Alguien más levantó la mano? Todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está claro. Entonces, ahí está más claro que el agua, varón. Solamente, hay que no experimenta eso, no hay manera de que sea. Miguel Ángel, por favor. Que si uno se pone a evaluar el Antiguo Testamento, el mismo acto del sacrificio, la misma liturgia, al final del día, oiga que era para que Dios lo recibiese. Quiere decir, bueno, si tú lo recibes, quiere decir que es un acto de fe. Bueno, mira, toma, te pegué esto, pero es para que tú lo recibas. No es que tú lo vas a recibir obligado, es que, perdón, gracias.
no es que tú me lo vas a recibir obligado, es que yo estoy presentándotelo para que tú me lo recibas. Quiere decir que ahí yo estoy actuando en fe con Dios. Ejerciendo un acto de fe. Y, por ejemplo, al igual que cuando Dios le dijo, pongan una culebra y al que le pique una culebra, mírenlo. Exactamente. Es un acto de fe. Señor, si tú miras la culebra y veo, tú me sanas. ¿Me entiendes? Siempre fue un acto de fe. Siempre es un acto de fe, así es. Bien, hermano, vamos a hablar de aquí, el tiempo se nos fue ya. Seguiremos con este tema apasionante y lean, hermano, de este tema lean, hay mucho material bueno de eclesiología, léanlo para que lo traigamos aquí y lo compartamos, porque eso enriquece la vida espiritual nuestra. Nosotros estamos llamados a tener una identidad como iglesia local y como iglesia universal. Y mientras más entendamos esto, hermanos, naturalmente mayor será nuestro compromiso con la iglesia y nuestro compromiso sobre todo con aquel que es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que esperamos que suceda? Que usted pueda tener un entendimiento mayor de su compromiso con la iglesia y un compromiso mayor con quien es cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, para gloria de Dios y el bienestar de nosotros, porque ¿quién se beneficia de eso? ¿Sí? Correcto. Sí, Clara dice que a través de la historia la gente se ha salvado por poner su fe en el objeto correcto. Y eso es así. Bien, hermano, vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por habernos dado el privilegio de estudiar de esta doctrina. Concédenos ahora entenderla, experimentarla, Señor, en toda su importancia para nuestras vidas. Fortalece nuestra fe y nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Pues lo rogamos, lo suplicamos y lo imploramos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un